La sabiduría y el temor de Dios. Proverbios 1. La fuente principal de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, ¿es bueno sentir miedo de nuestro Padre Celestial? ¿O existe algo que se perdió o se cambió al traducir la Biblia a nuestro idioma y en realidad significa respeto o reverencia? En español se traduce por temor, palabras del hebreo y del griego que significan reverencia, respeto, admiración, sobrecogimiento, pero también pánico y temor. Estas palabras no nos gustan. Normalmente tienen un sentido negativo. No, más bien nosotros las vestimos con un velo negativo que proyecta nuestros corazones sobre ellas. Las palabras entran a nuestro espíritu con su significado normal, ese que se aparece en el diccionario y que todos compartimos al comunicarnos. Este es el sentido denotativo. La palabra entra como una etiqueta con información, pero las palabras, además de este sentido denotativo, la etiqueta con datos, también tiene un sentido connotativo. Eso es, que pueden entrar al espíritu en forma de una llave que abre puertas en el corazón y es capaz de desbordar las emociones, como cuando en los dibujos animados un personaje guarda sus pertenencias en un armario rebosante y cuando lo abre, el armario parece explotar arrojándolo todo y desordenando completamente la habitación. Temor es una palabra grande, una llave que abre muchas puertas y normalmente son las puertas más oscuras en las que se quedaron guardadas cosas terribles. Esas que no queremos volver a ver. Cosas que nos han sucedido en el pasado y que nos han lastimado. Pero peor aún, cosas que no nos han sucedido directamente, como lo que vemos a diario en los noticieros que afecta las vidas de los demás. Y un paso más allá, cosas que no le han sucedido a alguien en realidad, pues hasta Michael Myers o Freddy Krueger, con sus canciones escalofriantes y sus cuchillos, entran guardados en estos armarios. Es difícil lidiar con todo esto cayéndonos encima cada vez que la palabra temor abre los armarios del corazón. Esta es una de las principales razones por las que nos cuesta trabajo relacionar el amor de nuestro Padre con el temor. No relacionamos normalmente el temor con el Creador del universo. ¿Por qué debes sentir ese tipo de temor ante nuestro Dios? Principalmente porque nuestro Padre es justo e imparcial y su infinita pureza es incompatible con el pecado. Si tienes algo que temer, es correcto sentir temor. El temor hace que te alejes del pecado, al igual que el dolor hace que alejes las manos del fuego. El temor de Dios es la fuente de la sabiduría. Nos hace evidente la naturaleza del espíritu humano frente al Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra. ¿Alguna vez has estado frente al mar en completa oscuridad? Yo no conocía el mar. Hace unos pocos años pude visitarlo por primera vez y la sensación de estar en su presencia es apenas descriptible. Pasé horas contemplando su magnificencia, una belleza de la que parecen emanar nuevos detalles a cada segundo y que se transforma a medida que se acerca el sol al horizonte. Al anochecer, me quedé completamente sola frente al mar y me senté un momento en la silla de playa. Era una noche sin luna y las estrellas parecían los destellos de otro mar en el cielo. En la playa, la espuma del mar, en cambio, parecía haber intercambiado el lugar con la noche y pequeñas luces destellaban con un color azul tan sutil que solo se apreciaba de reojo, como si fuera la imaginación o un sueño de madrugada cuando uno no está completamente dormido. Uno de los momentos más hermosos y significativos de mi vida sucedía sin que pudiera sentirlo completamente real. El mar es tan hermoso y tan inmenso
que provoca ciertamente una especie de temor, una sensación sobrecogedora que parece poner el espíritu en su lugar. Observar su inmensidad y un sonido grave, aterrador por debajo de las olas, como la respiración de un gigante, el corazón de un titán invisible lleno de vida que ha estado ahí antes de mi nacimiento y estará millones de años después de que mi último latido libere mi barca de este puerto y parta con la esperanza, con la última y más perfecta posesión, mi tesoro en el corazón. Mientras observaba esa pequeña parte del océano que podían alcanzar mis sentidos, comenzaron a perderse las estrellas detrás de un lúgubre manto de tormenta y algunos lejanos relámpagos. De pronto, se convirtieron en látigos de luz que iluminaban partes de la inmensa, a mis ojos infinita masa de agua. Me recordó inmediatamente que soy una criatura tan pequeña y frágil, y que cualquiera de los elementos involucrados en el fabuloso fenómeno que es una tormenta en el mar podría fulminar mi existencia en un segundo. Y sin embargo, la peor de las tormentas se repliega ante la mínima señal de nuestro Maestro. La sabiduría emana la experiencia alimentada con la reflexión. Y esa experiencia, sumada al conocimiento que nos comparte la palabra por medio del temor, me sembró casi por la fuerza una semilla de humildad que procuro tanto como puedo. Trato que florezca y la cuido para no olvidar mi valor ante todos mis hermanos y el valor de todos mis hermanos para mí, así como mi pequeño lugar como servidora del reino de nuestro Padre, cuya naturaleza escapa completamente a nuestra comprensión y que sin embargo por amor se hizo hombre para acercarse a sí mismo mediante su Hijo. Ninguno llega al Padre si no es por el Hijo. Eso me lo ha enseñado el mar una noche maravillosa de tormenta. Una noche que también me enseñó que no podemos falsificar el carácter de Dios para hacerlo más agradable y accesible a nuestras falsas expectativas. Porque no nos guste la palabra temor. No puedo decir que una tormenta en el mar sea un poco de viento y agua. Es una tormenta, y el temor es un sistema de seguridad para mi supervivencia. El temor de Dios es un marco que nos ayuda a reconocernos con humildad y comportarnos con prudencia y de manera virtuosa. Leemos en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero si nos asomamos al significado de la sabiduría, veremos que ésta se obtiene a lo largo de años mediante la iluminación, la experiencia y la reflexión. Entonces, cuando pedimos a Dios por sabiduría, existen 3 posibles escenarios: tener un momento místico de revelación, meditar la palabra para que este conocimiento se desenvuelva modificando nuestro comportamiento y visión de la vida, y en tercer lugar, el que probablemente sea más efectivo de estos últimos 2, la experiencia. La sabiduría obtenida mediante la experiencia será el resultado de que nuestro Padre Celestial nos permita encontrarnos en situaciones en las que seremos transformados y en las que el temor de Dios, tanto el de supervivencia como el reverencial, serán la actitud que predisponga a la mente, al corazón y al espíritu a crecer en sabiduría. Volviendo al mar, recuerdo haber leído que los monjes guerreros de China tienen como parte de su entrenamiento un ejercicio que consiste en permanecer de pie en un lugar en el que las olas los embistan. Ellos practican esta meditación mientras las olas golpean con energía, pero de manera relativamente suave. Y mientras el monje se ejercita espiritualmente, las olas le ayudan a fortalecer el cuerpo. Es un dato que se quedó en mi mente y al que suelo recurrir en tiempos difíciles. El monje fortalece sus músculos por los embates de las olas
Nosotros, con la actitud correcta, fortaleceremos la sabiduría si es que tenemos la humilde disposición y no la irrespetuosa actitud de queja y de reproche ante Dios. Si pedimos sabiduría, Dios nos pondrá en situaciones para desarrollarla mediante dones y talentos. Ejercitaremos el sentido común en la mente de Cristo para distinguir lo malo de lo bueno y lo trascendente. No tener temor de Dios es tener un corazón duro. Jesús dijo: si empezáis a comportaros de una manera que justifique la condena de Dios, deberíais sentir que un miedo terrible os atenaza. Por eso, debemos pedir sabiduría, pues podríamos tratar de silenciar esa sensación terrible con el ruido de falsos placeres, con la música, con la televisión, con el alcohol, con las drogas, con las relaciones malsanas, malas compañías y tantas otras cosas que tiene este mundo para desviar nuestra atención. Recordemos que en la inmensidad y majestuosidad del mar, que en su admirable belleza, tiene también una naturaleza capaz de fulminarnos. Y no es nada personal, es simplemente que si no sé dominar esas aguas, si no sé nadar, lo natural es temerle. En la naturaleza de Dios y en su incompatibilidad con el pecado, sucede lo mismo. No es un juicio contra mí si hago el mal o cometo pecado. Es la incompatibilidad de Dios con el pecado. Su justicia es imparcial y es natural temer. Es bueno temer porque temer nos aleja del pecado. La importancia está en qué hacemos con ese temor. La reacción sensata será recurrir a la oración y a la palabra de nuestro Señor para rectificar el camino y fortalecernos con la humildad. Y la próxima vez que nos encontremos en medio de una tormenta o de los golpes de las olas del mar, recordemos a los monjes que fortalecen sus músculos y a la vez se ejercitan espiritualmente. Oremos intensamente y acerquémonos a la palabra de Dios para entender realmente el temor al que hablamos. Hemos hablado en mucho cenar, sanar y en algunos evangelios sobre la comprensión humana de las cosas. Esta es una de ellas. El temor no aplica a nuestro pensamiento humano. No le tengas miedo a la palabra temor, pero si tienes algo que temer, corrígete para no callar el temor yéndote por los falsos caminos, en espera del juicio. Corrijamos y construyamos. En la naturaleza, el temor te hace huir o te hace pelear. Pelea a favor del reino. En el reino de Dios, huir no es una opción, porque huir inevitablemente nos lleva a la perdición. Nos escuchamos mañana.